Nadie está preparado, ya sea para despedir a alguien que amamos o ya sea que la muerte nos sorprenda, aun cuando sabemos de que la muerte es una realidad. ¿Qué necesitamos para morir? Solo estar vivos. Hay personas que de manera repentina pierden la vida en un accidente. Miles de personas salen diciendo vuelvo en la tarde y no regresan más. Otras millares de personas se acuestan diciendo hasta mañana y nunca más se levantan. La muerte es nuestra mayor realidad, es nuestra mayor amenaza. Sabemos que vamos a morir. Y una de las preguntas que surge a partir de eso es, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Puedo creer en una experiencia de alguien que ya murió y volvió a vivir? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre este asunto? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. La pregunta de hoy, ¿a dónde van los muertos? ¿Al purgatorio? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿O a la sepultura? La respuesta, aquí, en la Biblia. Bienvenido una vez más, nos alegra de que puedas estar allí del otro lado de la pantalla acompañándonos. No importa el país donde te encuentres, qué alegría poder tenerte también dentro de este programa. Que Dios pueda seguir guiándote y bendiciéndote en gran manera. Bienvenidos una vez más, vamos a otro episodio, hoy hablando obviamente sobre un tema delicado. Todos hemos perdido a alguien que amamos. Desde que la pandemia vino a este mundo, la muerte se hizo una realidad más cercana. Y cuando estuvimos en ese periodo, en ese tiempo, nunca nos vimos tan frágiles. Cada día uno no sabía si realmente va a amanecer o va a anochecer o algo va a pasar. Cuando pasa la amenaza parece que nos sentimos más seguros. Pero hay una realidad, es que uno no sabe cuándo es su último día. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona muere? Hay varias respuestas, va a depender a quién le preguntemos. Si preguntamos a la literatura, a la filosofía, a la música, a la poesía, donde sea, nos va a dar diversas respuestas. Más, nosotros consideramos que la vida es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, es la fuente de la verdad. Así que vamos a estudiarla y antes, como siempre, vamos a orar. ¿Oramos? Querido Dios, tu palabra va a ser abierta. Y pedimos que tu Santo Espíritu una vez más pueda colocar esta verdad en nuestro corazón. Pedimos tu dirección, que seas nuestro Maestro y que tu palabra pueda traernos la verdad, el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Tantas personas sufriendo porque perdieron un hijo, un padre, una madre, perdieron un amigo, un familiar, tantas heridas abiertas. Mas hoy, Señor, queremos encontrar la verdad en tu palabra, qué sucede con la muerte, para que nos ayudes a estar preparados para enfrentarla o ya sea para ser consolados o consoladas o consolados el momento que perdemos a alguien. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la pregunta, ¿a dónde van los muertos? Para entender la muerte necesitamos comprender la vida. Yo quiero abrir un paréntesis pequeño diciendo lo siguiente. Sobre el tema de la muerte, aquí en Biblia Fácil hemos abordado muchas veces en diversas temporadas. Yo te recomiendo inclusive ver la temporada de creencias populares, donde abordamos el tema de dónde vino la creencia de que cuando una persona muere va al infierno o va al purgatorio, cómo vino a través de toda la historia esa creencia. Te va a ayudar muchísimo una comprensión correcta de lo que dice la Biblia y lo que está escrito en la historia. Lo que vamos a hacer en este programa es traer a luz algunos textos bíblicos que aparentemente son contradictorios. ¿En qué sentido? Ya que la Biblia menciona que el ser humano es un alma. No hay un alma sin cuerpo. No es que cuando uno muere sale el alma. Pero aparentemente hay versículos que dicen eso. El propósito de este programa es responder a esos versículos o colocarlos dentro de su contexto, ¿correcto? Colocarlos dentro del contexto y del panorama completo de las Escrituras. Porque como ya entendimos, la Biblia no tiene dos teologías. La Biblia no habla una cosa en un lugar y en otro lugar se contradice, no. Tiene una sola línea de pensamiento. Entonces, cuando hay textos aparentemente contradictorios, problema no es la Biblia, problema soy yo, que necesito profundizar más en el estudio de la Biblia. Entonces, hoy veremos aparentemente esa contradicción y cómo dentro del contexto vemos que la Biblia tiene
un solo mensaje, no tiene doble mensaje. ¿Correcto? Vamos entonces al estudio de hoy. Para entender la muerte, necesitamos primero comprender la vida. Y la vida viene de algo muy simple, la creación. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 encontramos cómo fue creado el hombre. Génesis 2:7 dice así: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros tenemos algunos problemas, como ya le mencioné, en asuntos de traducción. La expresión hebrea aquí es Nefesh Hayah, que significa alma viviente. Algunas traducciones dice ser viviente. Otras traducciones dice alma viviente. ¿Cuál es la traducción más cercana? Es alma. ¿Correcto? Entonces, Dios cuando crea al ser humano, lo crea como un alma. A partir de aquí vamos a resolver todas nuestras dudas sobre la muerte. Entonces, Dios sopló en su nariz a ese muñeco de barro que había hecho del polvo de la tierra, y el hombre se tornó un Nefesh Hayah, un alma viviente. ¿Cuál es el concepto básico de Génesis 2:7? El ser humano es un alma, no tiene un alma. Es. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar muchas expresiones diciendo 70 almas, 500 almas. Alma equivale a ser vivo. Solo que vamos a descubrir que alma habla acerca del ser humano completo. A veces parte de un ser humano, a veces al ser humano de manera integral. Por ejemplo, mi alma está en angustia. Está hablando del alma, del ser humano, pero en el aspecto emocional. A veces habla del aspecto mental, a veces emociones, a veces cuerpo. Entonces, todo lo que comprende el ser humano, ya sea cuerpo, mente, todo eso es un alma. Nosotros somos un alma. No tenemos un alma, somos un alma. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender todos los demás textos. Para eso, yo aquí he colocado alguna ilustración para que de alguna manera pueda quedar un poquito más claro este asunto. Muy bien, la palabra Nefesh, ser viviente o alma viviente. Aquí vemos la imagen de un computador o una computadora. Una computadora está dividida por lo menos en dos partes. El hardware, que es toda la parte visible. Procesador, memoria, disco, placas, todo lo que es tangible, ¿verdad? Lo que se puede tocar. Ahí está la pantalla, está el CPU, todo. Eso es el hardware. O sea, es la parte que se toca. Muy bien. Pero no solamente tiene el hardware, también tiene el software. Y el software es la parte invisible. Es el sistema operacional. Puedes tener la mejor pantalla, el mejor CPU. Si no tienes software, no funciona nada, en absoluto. Entonces, viene incluso de adentro hacia afuera. Ahora, ¿yo puedo tocar al software? No puedo. Pero es aquello que comanda toda la parte que se ve. La parte física, la parte visible es comandada por la parte invisible, que sería el software. Solo que tanto el hardware como el software solamente forma parte ¿de qué? De una máquina. ¿Correcto? Entonces, esto sería el ser humano. El ser humano está compuesto por la parte física, ojos, nariz, boca, manos, el cuerpo, órganos internos que se pueden ver. Pero también está dentro del ser humano lo que no se ve. ¿Qué involucra qué cosa? Sentimientos, emociones, pensamientos, no son visibles, pero están. Pero todo eso es apenas ¿qué cosa? Un alma.
Todo eso compone el alma. El alma puede ser la parte que no se ve o la parte que se ve, la parte física o la parte mental. Todo eso es alma. Pero no es que tenemos algo más que puede vivir sin el cuerpo. Para que esta ilustración quede completa, volvamos aquí. Este computador, por más que tenga el mejor software y el mejor hardware, funciona por una fuente de energía. Si yo desconecto la fuente, todo esto ya no me sirve. Puede tener el mejor equipo, el mejor CPU, la mejor pantalla, la mejor memoria, el mejor sistema operacional. Sin energía, no sirve. Dejó de existir. Cuando dejó de existir sin la fuente, del computador no salió nada porque murió todo. Murió el hardware, murió el software. Todo. Porque todo esto para que funcione depende de ¿qué? De la fuente. ¿Cuál es la fuente? Soplo de vida. Esa es la fuente. ¿Y qué cosa el ser humano? Esto. Cuando se retira el soplo de vida, todo dejó de funcionar. Todo. Todo ha dejado de funcionar. Eso es la muerte. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Correcto? Dice así: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es la muerte. ¿Qué cosa entonces sería la muerte tomando esta figura? Desconectar de la fuente de vida. ¿Qué sería desconectar de la fuente de vida? El soplo de vida, el aliento de vida que Dios colocó en el ser humano, un día vuelve a él. Y cuando vuelve a él, vamos a seguir usando la ilustración, el hardware y el software dejaron de ser. Entonces, cuando el ser humano ya no tiene más el soplo de vida, el aliento de vida, acabó todo. Todo. La parte de emociones, sentimientos, la parte visible, todo acabó, porque todo eso forma un alma. Nosotros somos un alma. No es que cuando se desconecta todavía hay algo que sobrevive. Nada. Dejó de funcionar todo. Obviamente estoy tomando y mezclando con la ilustración que acabo de hacer. ¿Cómo la Biblia entonces presenta esto? Muy bien, vamos por el mayor peligro. Un día, cuando la serpiente conversó con Eva en Génesis 3:9, le dio un concepto distinto de la muerte. Dios había dicho, el día que comieres vas a morir. Génesis 3:9 dice, pero la serpiente le dijo, no moriréis. Dos palabras fueron la base para la creencia de la inmortalidad del alma. ¿En dónde se basa, en dónde se fundamenta el espiritismo? En estas dos palabras, no moriréis. ¿Qué es el espiritismo? Contacto con seres que ya no están. ¿Verdad? Sesiones espiritistas es, ¿a quién quieres escuchar? ¿A quién quieres ver? Yo estoy escuchando, me está diciendo esto. Y oiga, muchas cosas reales. ¿Correcto? Y uno ahí se confunde y dice, claro, es la persona que está hablando. La base del espiritismo tiene que ver en no moriréis. ¿Qué significa no moriréis? Cuando mueres, no mueres totalmente. Algo sale de ti que deambula, te visita, habla, o te cuida, o se muestra. ¿Por qué los cementerios están llenos cada 1 de noviembre? Vamos a llevar comida, vamos a llevar su música, vamos a llevar flores. En vida no se hizo nada, de muerto todo. ¿Por qué? La idea de dónde viene. Algo salió y todavía está vivo. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. No moriréis. Porque tú continuarás vivo en alguna otra dimensión. Esa idea de la serpiente fue bien adoptada por los egipcios.
Por eso es que los faraones cuando morían, morían con todo y llevaban a la pirámide todo, su riqueza, sus siervos, su familia, todo. Porque supuestamente comenzaban un viaje. Y un viaje a una nueva dimensión. ¿Por qué? No está muerto. Ha muerto su cuerpo, pero algo sigue vivo. ¿De dónde nació la idea? La serpiente. No moriréis. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto para poder entender incluso el libro de memoriales de cómo eran los rituales cuando una persona moría. Cuando volvió para Grecia, él colocó de una manera filosófica cómo el ser humano funciona o cómo está compuesto. ¿Y qué cosa dijo? El cuerpo es la prisión del alma. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo se hace polvo, pero el alma se libera. Con el pensamiento griego queremos leer la Biblia. Cada vez que encuentro alma, mi concepto no es bíblico, griego. ¿Qué hizo Grecia? Colocó como su base filosófica que el ser humano tiene un cuerpo y un alma, cuando la Biblia dice que el ser humano es un alma. Filón de Alejandría, que era un judío que estaba allí, llevó aquellas creencias incluso al judaísmo. En el tiempo de Jesús ya habían historias como conversaciones de ultratumba. Una de esas historias Jesús utilizó en Lucas 16, pero no porque estaba mostrando una realidad de que hay un infierno donde hay dos personas conversando, eso veremos en el próximo programa, sino porque quería enseñar otra lección tomando una historia conocida. A partir del siglo II, III en adelante, aparecen los padres de la iglesia contaminados, muchos de ellos con la filosofía griega, introduciendo la idea de la inmortalidad del alma dentro del cristianismo. Hablemos de Orígenes, hablemos de Tertuliano, hablemos de Tomás de Aquino, incluso lo que en el catecismo dice cuando una persona muere, va al purgatorio, infierno o cielo, es tomada de la filosofía o del argumento de Tomás de Aquino. ¿Pero qué viene de dónde? Desde el Edén con la serpiente, avanza con los egipcios, avanza con los griegos, entra al judaísmo y luego entra dentro del cristianismo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos con los lentes griegos, no con los lentes bíblicos. Cada vez que leemos alma, es algo que salió. La Biblia dice, tú eres un alma. Muy bien. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De ella fuiste tomada, polvo eres y al polvo volverás. Así es. Eso dice Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. ¿Por qué? Alma es persona. No hay nada que viva. ¿Correcto? Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si estuviera en el cielo, pues estuvieran cantando. No saben nada. Su memoria es puesta en olvido. Salmo 115:17. No alabarán los muertos a Jehová, ni los que descienden. No dice aquellos que se van al purgatorio, aquellos que van al paraíso, o aquellos que van al infierno. Dice, los que descienden, ni cuántos descienden al silencio. Silencio es sepultura. Cuando uno muere va a la sepultura. Dejó de existir. El soplo de vida, el aliento de vida, volvió a Dios. ¿Qué quedó? Nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección. Y la Biblia habla incluso que habrá dos resurrecciones, uno para vida eterna y el otro para condenación. Pero ese es otro asunto. Si quieres conocer más sobre ese tema, en Biblia Fácil tú vas a encontrar también acerca de las dos resurrecciones. ntplay.com.es o /es puedes encontrar esta información. Ahora, Salmo 6:5. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? No dice, cuando mueres tu alma va al cielo. O desde el cielo te cuidará. O allí. No, nadie. Porque todo acabó con la muerte. Cuando Pablo escribe a Timoteo,
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo. No dice, oh Timoteo, voy a morir y yo desde el cielo voy a interceder, voy a cuidar que a San Pablo. No, Timoteo, yo voy a morir y la corona de justicia, esa corona de justicia es la eternidad, el paraíso. Yo lo voy a recibir en aquel día. ¿Qué día? Cuando Jesús regrese, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Por eso Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Si uno tiene recompensa al morir, ¿para qué viene Jesús? Si es en la venida de Jesús que recién recibe la recompensa. Entonces, cuando muere se fue al infierno, entonces ya recibe recompensa. Cuando muere se fue al cielo, entonces ya recibe recompensa. La recompensa es dada, como dice Pablo, en aquel día y como dice Apocalipsis, cuando yo venga. Eso es lo que dice la Biblia. Sandra. Pastor, tengo una duda. Usted dice que nosotros no tenemos un alma, que somos el alma. Un alma. ¿Qué pasa cuando se dice que lo que quiere el enemigo es robar nuestra alma? Nuestra vida. Okay. Porque alma se traduce también como vida. La palabra alma en el Nuevo Testamento va a tener incluso significados acrecentados. ¿Cómo se puede decir esto? Se va a ampliar el concepto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, cuando Jesús se refiere al alma, y de paso vamos a estudiar ese texto, se refiere a la vida. Alma es vida, alma es persona, el ser humano completo. ¿Y el alma no sería lo mismo que el aliento de vida? No. Porque Eclesiastés 2:7 dice, el soplo de vida, el aliento de vida, respiración, vuelve. Pero la respiración sin cuerpo no tiene noción de nada. ¿Sabes que la palabra aliento de vida o soplo de vida, la palabra ruaj, en el Nuevo Testamento en griego es neuma? De ahí viene la palabra neumático, aire. Último suspiro, acabó. La respiración volvió al autor de la vida y el alma murió. Porque nosotros somos un alma. ¿Correcto? Muy bien, la recompensa entonces lo recibimos cuando Jesús venga. Eso está clarísimo en las Sagradas Escrituras. Génesis 35:18, el primer problema que entonces encontramos. Si la Biblia dice que somos un alma, ¿cómo explicamos Génesis 35:18? ¿Qué dice Génesis 35:18? Vamos a leer el texto. ¿Está bien? Génesis 35:18. El texto bíblico dice así: aconteció que le salió el alma porque murió y llamó su nombre Benoni y su padre lo llamó Benjamín. Está hablando de la muerte de Raquel. Este texto no dice que somos un alma. ¿Qué cosa dice? Tenemos, porque al momento de morir dice, salió el alma. Muy bien. Vamos entonces aquí. La noción que heredamos de los griegos contradice las enseñanzas bíblicas. Platón enseñaba que el cuerpo es la prisión del alma. Ya lo dijimos esto. Muy bien. Cuando hay un texto que aparentemente es contradictorio, tenemos dos opciones, ¿verdad? La primera opción es ir al idioma original. Y si no tenemos acceso al idioma original, veamos cómo hay otras traducciones para ese mismo texto, que es la parte más simple, incluso más sencilla. ¿Cómo se traduce el mismo texto en la traducción del lenguaje actual? Y he colocado 3 versiones diferentes. La versión traducción del lenguaje actual, la versión Dios habla hoy y la nueva versión internacional. ¿Cómo traducen Génesis 35:18? El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse en sus últimos momentos de vida. ¿Cómo lo traduce la versión Reina Valera? Su alma salió. Pero, yendo al idioma original, obviamente que es el hebreo, la traducción más cercana sería últimos momentos de vida. Le puso a su hijo el nombre de Benoni. La versión Dios habla hoy, que de paso que es la versión que más se usa dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dice, ella estaba a punto de morir y en sus últimos, ¿qué cosa? Suspiros. Nueva versión internacional, no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar. ¿Cómo se puede traducir alma? ¿Cómo? Vida. ¿Qué cosa se fue? La vida. ¿A través de qué? Últimos suspiros. Pero el traductor de la Reina Valera dijo, no, vamos a colocarlo alma. Cuando la verdad ahí es el aliento
de vida lo que salió. ¿Correcto? Vamos a otro texto. Lucas 23, 42 y 43. El ladrón estaba allí al lado de Jesús. Hay un diálogo entre los dos ladrones. Uno se arrepiente, el otro no. Y el que se arrepintió se atrevió a hacer un pedido a Jesús. ¿Cuál es el pedido? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a analizar el pedido del ladrón y la respuesta de Jesús. Muy bien. Primero, el pedido del ladrón no fue acuérdate de mí cuando subas a tu reino. ¿Entienden ahí la diferencia? No le dijo llévame cuando vas, no. Le dijo cuando vengas. Ahí ya resolvió mi duda. Porque hay personas que dicen, no, ese mismo día entonces Dios se lo llevó al paraíso. El pedido nunca fue cuando vayas, el pedido fue cuando vengas. Y la Biblia dice que la venida de Jesús es en gloria y majestad. Cuando vengas. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el problema en este texto? En esta palabra, hoy. Entonces hay uno que dice, ese mismo día Jesús se lo llevó. ¿Es verdad eso? Lo descubriremos después de esta breve pausa. No cambies el canal. Ya regresamos. Biblia Fácil. Es que no existe un alma fuera del cuerpo. No existe. He resucitado y no ha subido nada de mí arriba. No he subido al Padre. No va después de la muerte. ¿Qué enseña la Biblia a propósito de este tema? Descubre todas las respuestas en esta revista. Revista Esperanza, en la mira de la verdad. Puedes solicitarlo ahora mismo enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te recuerdo que es totalmente gratis. Puedes solicitarla y despejar todas las dudas que puedas tener, incluyendo este tema. Vamos a continuar con nuestro estudio. El pedido del ladrón en la cruz no fue acuérdate de mí cuando vuelvas o cuando subas a tu reino, sino cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el problema? Personas que dicen, Jesús se lo llevó ese día al paraíso. ¿Por qué? Porque aunque el ladrón murió, su alma se fue. Bueno, ¿cómo resolvemos este asunto? Vamos por la parte física de ambos. Número 1. Si nosotros vamos a analizar un poquito la historia de cómo eran las crucifixiones en ese tiempo, ya me va a ayudar muchísimo para entender mejor de que el ladrón ni siquiera fue ese día a ningún lado, porque el ladrón continuó vivo. Le voy a decir por qué. Datos históricos muestran que cuando una persona era clavada en la cruz, no moría en el primer día. Habían personas que agonizaban hasta una semana colgados en la cruz. La muerte era lenta, lenta. Tanto así que los criminales suplicaban que los soldados que estaban allí, por favor, ya los mataran. Pero nadie tenía autorización para eso. Nadie. Entonces, una persona clavada en la cruz nunca moría en el mismo día. Demoraba mucho tiempo para morir. Jesús no murió por la cruz. Jesús entregó su vida. Es un asunto muy diferente. Jesús murió siendo tratado como un criminal, pero Él no murió como muere un criminal. Jesús estuvo en la cruz apenas 6 horas. Fue crucificado 9 de la mañana, la hora del primer sacrificio. Y entregó el Espíritu 3 de la tarde, la hora del segundo sacrificio. ¿Por qué en esos 2 horarios específicos? Porque en esos 2 horarios se sacrificaban corderos.
Y esos corderos que iban a ser sacrificados apuntaban ¿a qué? Al sacrificio de Jesús. Jesús subió a la cruz en la hora del primer sacrificio, entregó el Espíritu en la hora del segundo sacrificio. Cuando el sacerdote estaba a punto de poder colocar el cuchillo sobre el animal se escapó, el velo se rasgó, acabó el sistema. Porque la sombra se encontró con la realidad. No más necesitamos de sacrificios. Muy bien. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a la historia. Cuando fue escrito el texto griego en el Nuevo Testamento, no existían comas. Los signos de puntuación fueron colocados años después, tiempo después. Inclusive, el texto bíblico no estaba dividido ni por capítulos, ni por versículos y sin signos de puntuación. Ahora ustedes entienden el desafío que llevó todo eso para poder colocar después capítulos, después versículos y después signos de puntuación para poder dar sentido al texto. Entonces, ¿qué cosa sucedía? El texto original dice más o menos así: de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No hay ninguna coma. ¿Qué sucede? Algunos traductores colocaron una coma. Aquí. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la idea? De cierto te digo, hoy estarás. Cuando en el texto era la respuesta que Jesús estaba dando al ladrón. Cuando vengas en tu reino. Entonces la respuesta de Jesús es, de cierto te digo, hoy, ahora, tú estarás. No es tiempo presente, es tiempo ¿qué? Futuro. No le dice ahora vamos juntos al paraíso. No, de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo. Otra evidencia. No, Jesús se lo llevó al cielo cuando murió. ¿Qué murió? ¿Qué llevó? El alma. ¿Qué alma? Vamos a Juan capítulo 20. Mírenme. Aquellos que dicen, no, ese mismo día Jesús se lo llevó. Juan capítulo 20. Vamos a leer versículo 16. María Magdalena está buscando a Jesús. Jesús se le aparece y le dice María. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Cómo es que cuando Jesús resucitó, antes de subir al cielo, se muestra a María y le dice, no me toques, porque todavía no subí? Si su alma hubiese subido, dice, bueno, mi alma ya estuvo arriba. Yo ya estuve arriba. Es que no existe un alma fuera del cuerpo. No existe. He resucitado y no ha subido nada de mí arriba. No he subido al Padre. No me toques. Si Jesús no ha subido, ¿cómo subió entonces el ladrón? Entonces, no hay manera de poder encontrar lógica a esto diciendo, ese día Jesús se lo llevó. Bueno, vamos allí. Aquí yo coloqué un ejemplo incluso. Cómo un signo de puntuación puede cambiar todo un contexto. Un soldado pregunta, ¿debo hacer fuego o salvar la ciudad? El superior respondió, fuego no, salve la ciudad. Pero él escribió, fuego, no salve la ciudad. Ustedes se dan cuenta, las palabras son las mismas, pero un signo cambió todo. Todo. El superior dice, salva la ciudad, fuego no. El otro dijo, fuego, no salve la ciudad. Arruinó una ciudad solo por un signo.
Otro mensaje, un vidente librándose de la acusación de la familia de un rey muerto. Ella le dio el mensaje, vivirás, no morirás. ¿Qué cosa entendió el monarca? Voy a vivir. Pero ella colocó un signo que cambió todo el mensaje. ¿Vivirás? No, morirás. Soluciona el problema. Un signo puede destruir o puede salvar. Entonces, en el texto de Juan capítulo 20, Lucas capítulo 23, no existían signos de puntuación. Fueron añadidos después. Y cuando nosotros vamos a analizar la respuesta de Jesús, estaba tanto la pregunta como la respuesta en tiempo futuro. Así que la promesa de hoy no fue que ese día se lo llevó, sino que ese día prometía que lo llevaría cuando Él regrese por segunda vez. Ese era el concepto de Pablo. Timoteo, yo voy a morir, pero tranquilo. Mi corona está reservada en aquel día. Nadie va adelante. Nadie dice, ya morí, está en el cielo, ya está disfrutando, está en el infierno, está ahí destruyéndose, porque el concepto de infierno, que vamos a ver en el próximo programa, también viene del concepto griego. Bueno, ese es otro asunto que vamos a ver en el próximo programa. Porque la Biblia cuando habla de infierno, no habla de un lugar de llamas, sepultura o destrucción completa. Eso significa infierno, pero eso lo veremos en el siguiente programa. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo podemos entender ese texto? Jesús prometió ese día que estaría con él. Segunda de Corintios 5:8. Otro texto bíblico. Ahora es Pablo. Cada vez que leemos las epístolas, ya les dije que hay que leer a veces toda la epístola o encontrar el propósito o qué cosa es lo que realmente está diciendo Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con esta expresión? Aparentemente está diciendo, yo quiero dejar el cuerpo, ¿verdad? Está diciendo, yo quiero estar sin este cuerpo para estar presente con el Señor. Vamos a lo básico que podemos entender de ese texto. Ya les dije, Pablo no sería ningún loco para poder decir en una carta, los muertos están en sus tumbas. Y en otra carta, no, los muertos están en el cielo. No hay manera de poder hacer decir a Pablo lo que él no dijo. ¿Qué cosa está diciendo aquí? ¿Qué significa dejar el cuerpo para vivir con el Señor? Vamos a otra carta de Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. De paso, este es el capítulo de la esperanza, ¿verdad? De la esperanza, para todos aquellos que en algún momento perdemos un ser querido. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué Pablo llama a la muerte sueño? Porque el que duerme tiene esperanza de despertar. Entonces, el despertar de la muerte, ¿qué sería? La resurrección. Continuamos el texto. Para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, atención a este texto. Los que estamos vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, al cielo nadie va adelante. ¿Correcto? No es que el muerto cuando muere ya fue al cielo, o el vivo que se salvó ya está en el cielo. No precederemos. Versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí respondo la pregunta de Corintios. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde?
en el aire. O sea, nadie va adelante. Los vivos son transformados, los muertos son resucitados y van juntos para recibir al Señor en el aire. Ahora viene la expresión, así estaremos siempre con el Señor. Aquí está la respuesta. ¿Qué significa estar con el Señor? ¿Un muerto resucitado o un vivo que está listo para ir con Jesús en su segunda venida? Porque nadie va adelante, no precederemos. Ni los que mueren van adelante, ni los vivos van adelante que los muertos. No, resucitan los que son salvos, junto a los vivos suben. Muy bien. ¿Qué significa entonces? ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuál es el contexto y cuál es el significado? Cuando nosotros leemos Corintios, tenemos que leer todo el capítulo en sí. Cuando dijo dejar el cuerpo, lo dijo en el contexto de 2 Corintios 5:1 hasta el versículo 6. Significa dejar la morada terrestre, que es la representación del cuerpo mortal, para ser revestido de habitación celestial, que sería el cuerpo glorificado. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? ¿Cómo quisiera dejar este cuerpo de pecaminosidad corruptible? Porque cuando venga Jesús, este cuerpo corruptible se vuelve incorruptible. Para estar con el Señor tengo que ser transformado. Para vivir con el Señor tengo que ser glorificado. Por eso yo quiero dejar este cuerpo mortal. ¿Qué significaría cuerpo mortal? Mi naturaleza pecaminosa. Para poder estar para siempre ¿con quién? Con el Señor. Porque con esta naturaleza no hay manera. Vivir con el Señor. En el contexto de Filipenses 4:11, versículo 14, 3, 20 y 21, significa ir al cielo después de la resurrección y estar con Cristo en la habitación celestial, que es el cuerpo glorificado. Entonces aquí la expresión dejar el cuerpo está haciendo referencia en sí a la naturaleza, nuestro cuerpo corruptible, que un día será transformado para recién poder vivir para siempre con el Señor. Porque así dice 1 Tesalonicenses 4. Cuando seamos transformados, los muertos resucitados, ahora recién iremos para vivir para siempre con el Señor. Otro texto, Filipenses 1:23. Filipenses, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí está más claro el asunto, ¿no? Está hablándose de la naturaleza en sí. ¿Qué significa partir? Según Filipenses 1, 20 y 21, significa morir. ¿Qué significa estar con Cristo? En la segunda venida, después de la resurrección y glorificación. ¿Por qué? Ya leímos 2 Timoteo 4:8. Yo voy a morir, pero mi corona está reservada para aquel día. Entonces, a mí me fuera mucho mejor morir, fíjense, partir. ¿Por qué? Estoy seguro. Y cuando Él venga, yo ya estoy con Él, ya mi corona está reservada. Entonces, partir y estar con Cristo es morir en paz, mi vida está en Cristo, para que cuando Cristo regrese, yo pueda participar de la resurrección y vivir con Él. Último texto, Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6. Verso 9. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vio el altar de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estas almas que están debajo del altar? Vamos a comenzar aquí mencionando que Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Correcto? ¿Tiene partes literales? Tiene. Pero es un libro simbólico. La profecía es simbólica. Los mensajes se esconden detrás de símbolos. Almas no son asuntos sin cuerpo. No, personas. Juan ve en visión que personas están al pie del altar. ¿Por qué al pie del altar? Porque ellos han dado su vida por Jesús. Así como los corderos se los colocaba en el altar para morir, personas dieron su vida por causa de su fe. Y esas personas están reclamando justicia y dicen, Señor, ¿hasta cuándo?
El lenguaje simbólico es tan claro que incluso en Génesis se usa. Ustedes recuerdan cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel? No sé. Y Dios le dice una cosa interesante. La sangre de tu hermano clama. Pregunto, ¿la sangre clamaba? No, era un símbolo de qué. Yo vi todo lo que hiciste. Las almas clamando en el altar es, yo sé todo lo que pasaron. Y yo les garantizo, por eso el texto continúa diciendo, vestiduras blancas y esperen un poco más de tiempo, porque yo sé todo el sacrificio que ustedes hicieron. No está hablando de asuntos que no tienen cuerpo, no, representa mártires cristianos debajo del altar, vistos como sacrificios ofrecidos a Dios. Dios les hará justicia. ¿Por qué motivo? Amigos, Dios cuando llevó al cielo a las personas, llevó a las personas completas, en cuerpo. Enoc fue en cuerpo. Elías fue en cuerpo. ¿Y por qué en la transfiguración aparece Moisés? ¿Por qué? Cuando tú vas al libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, vas a ver que cuando Moisés murió, Satanás y Jesús luchaban por el cuerpo de Moisés. ¿Mas por qué luchaban? Porque Jesús lo resucitó. Moisés no fue al cielo como un alma incorpórea, fue al cielo en cuerpo porque fue resucitado. Cuando aparecen Elías y Moisés en la transfiguración, está hablando de seres completos en el cielo. Dios nos lleva por mitades. Las personas que mueren están en sepulturas. Entonces saca de tu cabeza la idea de que está en el paraíso cuidando tu sufrimiento. No, descansa ahí en la sepultura, esperando el gran día de la resurrección, que pueda traer consuelo al corazón herido de alguien que perdió un ser amado, pero también que nos ayude a preparar, porque la muerte es la mayor realidad, y que cuando llegue nos pueda encontrar preparados y en los brazos de Cristo. Un día Jesús fue a la sepultura y venció la muerte. Él es nuestra única garantía de vida. Por eso es que la muerte para un creyente no es un punto final, es apenas una pausa, hasta el día de la resurrección cuando Jesús vuelva. Nadie te salva de muerto. No hay una oración, no hay una misa, no, porque la decisión de salvación es en vida. Hoy estás vivo y hoy necesitas entregarte a Jesús, porque si algo llegase a pasar contigo, tú estarás seguro que resucitarás. Colócate en Dios, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Consuélanos a través de tus promesas y ayúdanos a entender mucho mejor de que hay vida eterna en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero como siempre en una iglesia adventista el séptimo día. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Cuál es el mayor miedo en la vida? Y yo dije la muerte. Para mí el concepto de la muerte siempre fue un descanso, dormir. He tenido oportunidad de hablar con la gente y creo que es algo que temen mucho, dejar los hijos, no sé, que tus papás vayan a sufrir, pero no hay como un fundamento más relevante. Y creo que la gente está como ese argumento porque vive sin esperanza. La gente piensa que la muerte ahí está el alma y el alma todavía sigue dando vueltas y por eso de repente uno dice cuídame donde estés, mamá, tía, abuela. Por eso los conceptos. Cuando conocemos a Dios y sabemos que hay algo más después de la muerte, esa esperanza que todos deseamos estar con Dios, creo que el concepto cambia. Entonces creo que le falta a la gente conocer a Cristo y saber que después de esto hay otra cosa más hermosa. Me recalca de nuevo que somos, el cuerpo es un alma, ¿ya? Y al morir por se va el aliento de vida. Pero ahora que conozco a Dios, morir para mí es victoria. Ya no le temo a la muerte, creo que podría como decir estoy en paz, porque sé que después de esta vida hay otra y qué mejor que vivirla con Cristo. Entonces creo que hoy en día no
para mí es un privilegio si es que muero en Cristo. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi
vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.